Apropiado. Imagínense una casa colonial de acá de nuestra querida Mendoza. Corría el año 1850 aproximadamente. Y bueno, usted sabe, usted como hincha de fútbol, como hincha del Lobo, reconoce que hay otro equipo acá en Mendoza, que es el Tomba, se llama Godoy Cruz. Tiene que ver ese apellido, un apellido ilustre. Tomás Godoy Cruz fue un abogado, fue gobernador de Mendoza, y digamos que era la pata legal que tenía San Martín. Muchas veces hemos hablado con Roberto Tripolón, hemos hablado nosotros también de San Martín y de todo lo que hizo por acá por Mendoza. Pero cuando San Martín emprende viaje a Chile y después a Perú, queda acá manejando algunas cosas dentro de ese esquema que tenía armado San Martín, queda Tomás Godoy Cruz. Y bueno, Tomás Godoy Cruz fue un tipo muy reconocido. Para que tengamos idea, fue exactamente el diputado que fue por Mendoza al Congreso de Tucumán, en el que se sancionó la independencia, ¿no? Y bueno, vamos a contar un poquito la historia, que tiene que ver más que nada, no tanto con Tomás Godoy Cruz, sino con su esposa. Así que si les parece, la leemos, la vamos charlando. Me parece. Tomás Godoy Cruz no tuvo suerte en el amor. En tiempos de la independencia pasó algunos meses en Buenos Aires, donde se enamoró perdidamente de Victoria Ituarte, sobrina de su amigo don Martín de Pueyrredón. Victoria era una de las mujeres más hermosas de la capital porteña, pero no estaba disponible debido a su romance con Manuel Hermenegildo Aguirre, uno de los creadores de la famosa Pirámide de Mayo. El mendocino no se rindió y pidió auxilio a Pueyrredón, quien llegó a enviar a Aguirre en misión a Estados Unidos, buscando allanar el camino para su amigo. Pero no sirvió de nada. Victoria lo esperó y se casaron. Con los años, su amor dio grandes frutos, entre los que se encuentran sus bisnietas, Victoria y Silvina Ocampo. En 1823, don Tomás contrajo nupcias finalmente. La elegida fue Luz Sosa, considerada la mujer más hermosa de todo Cuyo. Llevaron una vida fastuosa en la que las tristezas no faltaron. Aunque generalmente se habla de 2 hijos, según los registros parroquiales tuvieron 4. Uno de ellos murió a los 2 años y otro a los 20. Los sobrevivientes fueron Juan Bautista y Aurelia. María de la Luz Sosa y Lima era hija de Francisca Javiera Corbalán y Rosas y de Joaquín de Sosa y Lima. Qué apellidos que habían en esa época, ¿no? Suena ilustre, pero para tallarlo en piedra. Había nacido en 1797 en la ciudad de Mendoza. Se casó en 1823 con Tomás Godoy Cruz, quien fuera colaborador fiel de San Martín, congresista en Tucumán, gobernador de Cuyo y extraordinario hombre público. Este hombre, ocupado en tan importantes asuntos, dejó en manos de su joven y voluntariosa mujer los temas sociales y muchas veces los patrimoniales. Luz, como toda dama formada en los cánones del hogar patricio, se dedicaba a la beneficencia y a las relaciones públicas, donde podía lucir tanto su opulencia como su encantador estilo. Sus fiestas y saraos, sus modas y desplantes eran el vivo comentario de aquel ambiente mundano mandado a hacer a su medida. Su hija, Aurelia, convertida en una joven encantadora, aprendió a cantar y tocar el piano con gracia y justeza, acompañando a los habitués que acudían a las reuniones. Era muy común que se invitara y halagara a los forasteros con buena estampa y a la moda en sus hogares. Uno de esos forasteros de paso a Chile fue Federico Mayer, médico recién recibido, apuesto y joven. Aurelia encontró el amor en brazos de este joven que era primogénito de un oficial inglés, John Andrew Mayer, perteneciente al aristocrático cuerpo de guardias reales que había llegado al país para trabajar junto a Bernardino Rivadavia en su obra de gobierno. El matrimonio se llevó a cabo en Mendoza el 6 de diciembre de 1851, vayan pensando en las fechas, en la iglesia de San Nicolás. Mientras la familia Godoy Cruz daba muestras de radiante felicidad, decaía la salud del dueño de casa. Al cabo de un año, Aurelia decidió espaciar su presencia en casa de sus padres, alejándose a hojas vistas de la influencia de su madre. Ponga música, Nico, por favor.
El 15 de mayo de 1852, al atardecer, doña Luz, acompañada de su hermana Francisca, atendían a los invitados que llegaban a una reunión programada. Todo prometía brillo y alegría, música, canciones, exquisitos bocados, amena charla y jugosos comentarios que durarían hasta la madrugada. En el cuarto más alejado, allá al fondo, estaba muriendo don Tomás. Al ser asistido por una de las criadas que lo vio exhalar el último suspiro, cuando entre el susto y las lágrimas la mujer le fue a contar a su patrona, Luz estaba en lo mejor de la fiesta. Una expresión de fastidio cambió su cara al enterarse del hecho. Sin dudar un instante impartió la orden terminante. Todo debe continuar normalmente. Mañana se dará la noticia y si alguien del personal demuestra algún pesar, me voy a encargar de pronunciar algunas oportunas amenazas. Por lo tanto, siguió el baile. Muy pocos se enteraron del deceso de Tomás Godoy Cruz. El distinguido hombre público fue sepultado sin que se le diera la importancia que realmente tuvo social y políticamente. Doña Luz guardó compostura y luto prudente. Después de esto, la relación entre Aurelia, su esposo, y doña Luz se fue agravando al punto de los celos y el odio. Es que la viuda, Lucecita, sin poder hacer sus habituales fiestas, se dedicó a volver un infierno la vida de los tórtolos. ¿El motivo? Aparentemente estaba enamorada de su yerno. En una calurosa noche de marzo de 1853, el matrimonio Mayer salió de la casa de don Melington Gómez, quien vivía a unas 4 cuadras de la finca de Aurelia. Allí doblaron hacia la izquierda, en donde había un callejón oscuro, y apresuraron la marcha. De repente, aparecieron desde la oscuridad 2 hombres que venían del lado opuesto y fueron a buscar a Federico. Le asestaron varias puñaladas y lo remataron con 2 tiros en la cabeza y el pecho. A pesar de los esfuerzos de Aurelia por defenderlo, nada pudo hacer, y los 2 asesinos huyeron corriendo. Aurelia llamó a un médico, dándole por seña un pañuelo ensangrentado. Pero ya era tarde. Federico murió desangrado. Después de un tiempo, la policía atrapó a los asesinos Esteban y Martiniano Zambrano cuando trataban de escapar hacia Chile. Los sospechosos confesaron que habían sido pagados por la señora Luz Sosa de Godoy Cruz para cometer el horrendo crimen. Inmediatamente fue llamada y ella se declaró culpable de aquellos hechos. Al mes y medio de ese mismo año, el juez Juan Palma dictó la sentencia contra los asesinos del doctor Federico Mayer Arnold. En los fundamentos de la sentencia, el juez explicó la participación que había tenido los reos Esteban Martiniano Zambrano en ese homicidio, y sostuvo que la señora Luz Sosa, madre política de Federico Mayer, fue la instigadora del crimen. Ella les proveyó las armas para cometer el delito y encargó su ejecución, narró. A todo esto se sumó el agravante de haber puesto en peligro la vida de su propia hija, quien acompañaba a la víctima cuando fue atacado. El magistrado dictó la sentencia y los hermanos Zambrano y Luz Sosa fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento. Cuando todo hacía presumir que la sentencia del juez Palma era irrevocable, inesperadamente fue apelada. Acá me parece que estamos en la 2022, ¿no? No han pasado los años. Un tribunal conmutó la pena de muerte de los Zambrano por 10 años de cárcel. A Luz Sosa se le revocó la sentencia y se le impuso una multa de 2.000 pesos para la construcción de la cárcel. Una vez cancelada la multa, Luz Sosa, viuda de Godoy Cruz, recuperó la libertad. En tanto, Aurelia Godoy se refugió al amparo de su cuñada. Mientras doña Luz estuvo encerrada, viajó a Buenos Aires en forma definitivamente desoyendo los ruegos de su madre que le pedía perdón. Doña Luz volvió a su casa demostrando que estaba muy lejos de quebrantarse. Peleó con su hijo Juan Bautista, el reparto de la herencia, y siguió dando fiestas a las amistades que tuvieron el coraje de acompañarla, sin hacer asco de su conducta, ni aun cuando su hijo murió misteriosamente. Parecía que una gran cantidad de dinero y una gran dosis de olvido eran lo esencial para seguir brillando, hasta que llegó el 20 de marzo de 1861, día en que Mendoza fue virtualmente arrasada por un terremoto. De los 12.000 habitantes que la poblaban en ese momento, quedaron 7.000.
La suntuosa residencia de Luz, en la que se realizaban una de las fiestas que darían que hablar, también se desplomó sobre su anfitriona. Al otro día, una mujer que ayudaba a los damnificados la encontró bajo la mampostería, que le destrozara el pecho. En el medallón que colgaba ensangrentado de su cuello, estaba la miniatura de un caballero de ojos claros y pelo rubio. Es el doctor Mayer. Reconoció un camillero que trasladaba víctimas. Dicen que nadie se preocupó por rescatar sus restos. Historia mendocina. Da para crear una miniserie, la verdad. Sí, La mal. verdad. Una miniserie para venderle los derechos a Netflix, ¿o no? Nos Fíjate, imaginamos. esto que hizo Pueyrredón de mandar al novio a Estados Unidos para que se quedara la chica sola e intentar que Godoy Cruz se pusiera de novio. Por un lado, es medio bíblico, lo hizo David, el rey de los judíos. Después esto que pasa con el tema de la cárcel, que cambian de planes, como la señora tenía plata, en vez de fusilarla, pague Se la sacan a la plata, básicamente. tal cual.